Amados hermanos y amigos de este canal Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su casa, su familia, Dios bendiga su salud, Dios bendiga sus finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por estos medios y para mí es poder llevar la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar, de su casa, de manera que sean alimentados vuestras almas por medio de cada día, para que pues tengamos parte en la herencia de los santos. Amados, gracias por conectado a este canal Luminal TV, el canal de la Iglesia de Jesús Luz del Mundo. En esta mañana, amados hermanos, estaré predicando muchas veces, aún nosotros que estamos en los caminos del Señor, cuando entendemos una cosa, decimos, pero eso es una locura. Cuando no comprendemos una cosa y no tratamos de analizarlo, ni siquiera lo tildemos de una locura. Y entendemos por qué. Porque es más fácil llamar algo locura que tratar de buscarle una explicación. Es más fácil llamar algo locura o determinar que somos los que no comprendemos las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hay este orgullo, ¿no? Ese altivez de que no nos podemos equivocar y que somos los sabiondos, lo que lo sabemos todo. Y por cuanto lo sabemos todo, si algo no se puede explicar según nuestros propios razonamientos, pues es más fácil llamarlo locura que sujetarnos y buscar el significado de ello. Pues la cruz para muchos es locura. La cruz para los que se pierden, dice la palabra, es locura. Por eso el tema de esta mañana, la locura de la cruz, no es que la cruz sea una locura, sino simplemente una locura para los que se pierden. Si vamos al libro de Primera de Corintios, y con eso vamos a iniciar el mensaje de hoy, al capítulo 1, vamos a leer el versículo 18, y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Y sabemos que sin ti nada podemos hablar, sin ti nada más podemos hacer, sin ti, Señor, nada sale de nuestra boca. Por lo tanto, oh Dios Todopoderoso, te pedimos la presencia, te pedimos, Señor, la guía, Señor, de tu Espíritu Santo en cada palabra que hemos de predicar en esta mañana. De manera que cada vida, Señor, pueda ser edificada por medio de tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Sea tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, por cuanto esa palabra tuya, Señor, no somos dignos para predicarla. Pero tú, Señor, usando tus instrumentos, nos capacita para poder llevar esa palabra hermosa a las vidas. Guíanos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Porque la palabra de la cruz,
Cuando se habla de la palabra de la cruz, se está hablando de la predicación, se está hablando de hablar, solamente de hablar de la cruz. Para muchos puede ser una locura. Porque si tratamos de explicar la cruz de Cristo, vamos a entender que un hombre vino al mundo y hizo tantas cosas maravillosas, y pareciera que al hacer tantas cosas maravillosas que confrontaba a nosotros los pecadores en nuestros hechos y en nuestra manera de vivir, esa confrontación era insoportable. Por lo tanto había que anular y aniquilar a alguien que venía a exponer nuestra forma, nuestra conducta pecaminosa en esta tierra. Por lo tanto, pensando, ¿verdad?, que aquellos que hemos crucificado a nuestro Señor Jesucristo, que eso iba a resolver la situación y que íbamos a poder seguir desenfrenadamente en nuestras conductas pecaminosas, y venimos a ver que al crucificar al Señor de la gloria, lo que hizo fue que destruyó al pecado en su carne. Fue que venció al enemigo en la cruz. Y para poder entender eso causa como un estorbo en nuestro entendimiento, y mejor vamos a llamarlo locura. Porque como un hombre viene y dice que viene a salvar el mundo y sale derrotado en una cruz, porque muchos dicen que lo de la cruz fue un fracaso de Dios. Un líder, uno de los líderes más grandes, el líder más grande religioso, dice con su propia boca que Dios fracasó en la cruz. ¿Por qué? Porque para los que se pierden sencillamente es una locura. Para los que se pierden no pueden entender realmente el significado de esta cruz. Pues déjame decirles, amados hermanos, esa cruz para los que se salvan significa redención, significa perdón de pecados, significa salvación, significa vida eterna, significa herencia en lo eterno para los que se salvan. Pero el que no puede entender a Dios, el que no puede entender esas cosas, mejor lo ponemos como locura. Y los que siguen esa enseñanza, esa palabra de la cruz, vamos a llamarlos locos también, porque son locos, son unos aleluyas, o son unas personas, mejor vamos a decirle que son unos indoctos, unas personas brutas, personas que se dejan lavar el cerebro, vamos a llamarlo así, porque nosotros estamos bien en nuestra carne, porque nosotros estamos bien en nuestro comportamiento, nosotros estamos bien porque estamos pecando a voluntad de la carne. Y como no queremos sujetarnos a la voluntad de una cruz que vino a redimirme, que vino a salvarme, que vino a santificarme, que vino a perdonarme, mejor lo llamo locura y me sigo en mi perdición. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura total para los que se pierden. Porque ¿cómo? Si todo el mundo vive de una manera, ¿cómo me voy a sujetar a una cruz? Y no estoy hablando de cargar una cruz en su portal, en su cuerpo. No estoy hablando de cargar ni siquiera una cruz en su espalda. No estoy hablando de poner una cruz en el retrovisor de su carro. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de una obediencia que para el mundo, para los que se pierden, va a representar una locura. Va a significar una locura. Va a significar una persona demente. Porque los que se pierden no van a poder entender la cruz. Por lo tanto, lo que podemos esperar de los que no entienden la palabra de la cruz es que nos llaman locos. Amén. La palabra de la cruz, entendemos nosotros los que nos salvamos, que por cuanto estábamos perdidos, destinado a una condenación, destinado a una muerte eterna,
destinado a un lago de fuego, destinado a todas las cosas que no le deseamos aún a nuestros peores enemigos. De allí vino el Señor y tomó nuestro lugar, ese lugar que nos pertenecía a nosotros, ese lugar de condenación, ese lugar de dolor, de crujir de dientes, ese lugar de la peor cosa que le puede pasar al ser humano. El Señor Jesucristo, pues, lo venció por nosotros en esta cruz. Parece locura, pero para los que se salvan, es poder de Dios. Para los que se salvan, dice la palabra, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque esa cruz, amados hermanos, que llevó el Señor Jesucristo por nosotros, llevó consigo nuestros dolores, nuestras enfermedades, llevó consigo todo lo que a nosotros nos hubiera acontecido. Porque esa locura hay que desecharlo, dicen los sabiondos, ¿no? Los que se pierden, dicen, esa locura hay que desecharlo. ¿Cómo es que siendo la vida tan corta aquí en la tierra no lo voy a disfrutar dándole placer a mi carne? ¿Cómo no voy a aprovechar cada minuto para darle gusto a mi carne? Porque pensamos que la vida termina aquí en la tierra, pero no termina aquí. La vida carnal, la vida física termina en la tierra, pero la del alma no termina, porque el alma es inmortal. El alma es inmortal. Pero ¿a dónde ir a pasar la inmortalidad del alma? ¿En un lugar de dolor o un lugar de reposo? Un lugar donde podamos adorar, podamos vivir sin enfermedad, sin dolor, sin nada de estas cosas que agobia al mundo en ese momento. Locura pareciera, pero es poder de Dios para los que se salvan. Por eso que el mundo lo desprecia. Por eso que los que se pierden lo desprecia porque lo tildan de locura. Pero ¿hasta dónde es una locura? Hasta el límite de nuestro entendimiento es una locura. Porque simplemente cuando no podemos explicar una cosa, es más fácil llamarlo locura y despreciarlo. Y eso lo habló el profeta Isaías en el capítulo 53 del libro de Isaías. Dice así en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, y no lo estimamos. Y dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, ¿en qué momentos se llevó nuestras enfermedades? Porque sencillamente, porque nosotros estábamos caminando bien y pensábamos que no estábamos enfermos. Claro que estábamos enfermos. Todo aquel que vive en pecado está enfermo. Y ese pecado trae muerte. Entonces el Señor no solamente nos salvó de esa enfermedad, sino de la enfermedad física que causaba el pecado. Porque nadie me diga a mí que aquel que pasa su tiempo practicando o ejerciendo un comportamiento pecaminoso después no trae consecuencias a su cuerpo. Sea problema del hígado, sea problema de corazón, sea problema de diabetes, sea lo que sea. Pues tal vez nosotros nos sentíamos bien cuando el Señor llegó a nuestra vida, pero sin entenderle que había una enfermedad que ya se estaba desarrollando en nuestro cuerpo, del cual el Señor sanó antes de que se manifestase para causar dolor. Por lo tanto, no solamente nos salvó de nuestras enfermedades, también de nuestros dolores.
¿Quiere decir, pastor, que nunca vamos a enfermarnos? Claro que vamos a enfermarnos, pero no por el pecado, no por las prácticas de las cosas malas que hacíamos, sino que simplemente por cuanto estamos aquí en la tierra, de alguna manera tenemos que irnos. Pero qué malo es que nosotros nos vayamos a causa del pecado. Mejor que nos vayamos por causa de la justicia de Dios. Mira lo que dice. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, lo tuvimos como un fracasado, ¿verdad? Lo tuvimos por un derrotado. Pero dice el 5, más el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, que lo que él sufrió en su cuerpo, la razón por la cual fue crucificado, es por las rebeliones nuestras, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de tu paz, de mi paz, fue sobre él. Para que tú y yo tuviéramos paz. Para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una mejor vida hoy. Donde la esperanza que tenemos en él produce paz en nuestros corazones. Es por la esperanza que tenemos en él que hay paz en nuestros corazones. Y para eso él tuvo que sufrir. Para eso él tuvo que ser molido. Para eso él tuvo que ser azotado. Para eso él tuvo que ser abatido. Para que tú y yo tuviéramos paz. ¿Te parece locura eso? Que un hombre haya tomado su cuerpo para tal cosa. Claro que pudiera parecer locura cuando no entendemos la inmensidad del amor de Dios para nosotros. Claro que vamos a desecharlo. Claro que lo vamos a ver como algo despreciable, porque no entendemos que un amor tan real puede llegar tan lejos. Por lo tanto, es mejor llamarlo locura. Esa locura de la cruz no cabe en mi cabeza. Esa locura de la cruz no lo puedo entender. No me venga a hablar del Señor, no me venga a hablar de Dios, porque esas cosas no existen, pero el pecado sí existe en mi cuerpo. Para eso Dios envió a su Hijo, para que no existiera más el pecado en nuestros cuerpos mortales, sino que su justicia pudiera morar, pudiera reinar en nuestros corazones. Para eso envió Dios, para que tuviéramos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, vamos a dejar que simplemente él sea cargando el pecado de todos nosotros y decir, bueno, ya él cargó mis pecados, pues déjame seguir en mi rumbo, déjame seguir en mis conductas, déjame seguir en mis caminos. No fue la razón. Del hecho de que él cargó sobre él todos tus pecados y todos mis pecados, es para que fuésemos perdonados y pudiéramos nacer de nuevo, ser justificados, para entonces poder vivir en esa nueva vida que Él nos entrega a través de su crucifixión. Él nos dio su vida. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces esa vida que Él nos da ahora, que nos justifica, es la que ahora nos toca vivir. Debemos vivir. Porque no entregó su vida simplemente en la cruz, lo entregó para nosotros. ¿Te parece locura? Claro que parece locura. Pero cuando entendemos que un amor puede llegar más lejos de lo que nosotros podamos entender lo que es el amor, entendemos que realmente Dios amó sin condición a todos los hombres,
a toda la humanidad. Tanto que nos amó, que cargó sobre sí, teniendo misericordia de nosotros, nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras rebeliones. Cargó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros dolores. Todo lo llevó sobre sí. Qué locura es esta. Qué locura que un amor puede llevar a un hombre a semejante cosa. Por pecadores que no merecían nada de esto. Por hombres rebeldes, sin afectos naturales, que no merecían nada de esto. Pero al Señor le plació. Le plació porque no se pudo negar a sí mismo, no pudo negarse a su amor. No pudo ver a un pueblo yendo derecho a una condenación eterna con sufrimiento y no hacer nada. Y no hacer nada. Si no podemos entender el amor de Dios, ciertamente vamos a llamar la palabra de la cruz una locura. Ciertamente lo vamos a llamar una locura. Porque entendemos de que, pero si la vida es corta, déjame seguir pecando, déjame hacer lo que yo quiero con mi vida, porque la vida es corta, la vida no es corta. La presencia física es corta, pero el alma no es corta. Por lo tanto, si morimos en nuestros pecados, qué gloria tiene morir en nuestros pecados cuando Dios nos ha dado una oportunidad de redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué gloria hay de que yo me muera robando? ¿Qué gloria hay de que yo me muera adulterando? ¿Qué gloria hay de que yo me muera haciendo algo cuando Dios murió para que eso no me aconteciese? ¿Qué gloria hay que si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejando ejemplo para que nosotros tengamos una manera de caminar. Dejando ejemplo para que nosotros tengamos una conducta de vida que andar. Dejando ejemplo de una vida en Dios. ¿Qué excusa vamos a tener? Si cuando nosotros seamos condenados pecando, que cuando nosotros muramos o cualquier cosa nos acontece por estar pecando, ¿qué gloria hay de que lo que me acontezca porque estaba pecando? Pero más si sufrís, si por lo bueno, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. A nosotros nos maldicen y pronto respondemos con maldición. A nosotros nos dicen cualquier cosa, somos de mecha corta y explotamos. Y respondemos. Y entramos en contienda. Y entramos en disensiones. Y eso no fue el ejemplo de vida que el Señor nos dio. El Señor nos dio un ejemplo de vida donde nosotros vivamos la justicia de Dios.
teniendo misericordia del que peque contra nosotros, perdonando al que nos hacen daño, a nuestros deudores. Perdón. Dice la palabra, no amenazaba. Cuando parecía, no amenazaba. Nosotros cuando padecemos de alguna situación, decimos, no sabes con quién te mete con un hijo de Dios y amenazamos. El que se mete con un hijo de Dios y amenazamos. No tenemos que amenazar. Tenemos que darles a conocer el amor de Dios. Tenemos que a conocer la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la mansedumbre de Dios, la humildad. Tenemos que dar a conocer esas cosas para que entonces sea conocido de que Dios mora en nuestros corazones. Cuando parecía amenaza, cuando parecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiere decir que a la esencia divina de nuestro Dios y Padre de toda la creación, encomendaba esa causa. ¿Y cómo podía el Señor encomendar esa causa al que juzga rectamente, al que juzga justamente? Ciertamente, como lo manifestó en la cruz, diciendo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales, Señor. Somos capaces de decirle al Señor, perdona a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Podemos decirle, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Ciertamente nosotros no le decimos porque no queremos manifestar el comportamiento de Cristo en nuestras vidas, sino el comportamiento carnal, vengativa y rencorosa. No podemos manifestar el amor de Dios. No podemos andar en las pisadas de nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que le encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo que nosotros deberíamos de hacer en todo momento, encomendar la causa a aquel que juzga justamente y no tomar acciones por nuestras propias cuentas. No seamos justicieros. Aleluya. El 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuyas heridas fuisteis sanados. Si no sabíamos que la enfermedad, que el pecado era una enfermedad, hoy yo les digo que cuando el Señor sanaba a una persona como la mujer del flujo de sangre, después de sanarle decía, tus pecados te son perdonados. Porque lo que causa el pecado es la muerte. Pero antes de que lleguemos a la muerte, ¿qué puede haber? Enfermedades, dolores. Eso se lo llevó el Señor en su cuerpo por nosotros. ¿Te parece locura la cruz? A mí también me parece locura. Pero cuando uno entiende que hay un amor que sobrepasa todo el entendimiento, que hay un Dios que nos ama más allá de lo que nosotros podamos entender, entonces nos decimos, wow, gracias Señor, porque yo no me merecía. Algo que para muchos parece locura, pero por cuanto entiendo que es mi salvación, entiendo que por medio de ese sacrificio soy salvo. Entonces ese poder empieza a actuar y empieza a ser efectivo en nuestras vidas, donde mis enfermedades, donde mis dolores
donde la vida eterna me empiezan a alcanzar. Me empiezan a las enfermedades empiezan a sanarse. Los dolores empiezan a disiparse. Y la salvación empieza a tomar lugar. Porque la justicia de Dios es ahora mi estandarte de vida. Aleluya. Aleluya. Porque el 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma, de vuestras almas. El Señor no vino a salvar tu cuerpo, vino a salvar tu alma. Esa alma que es inmortal. Esa alma que no sabemos lo que le ha de acontecer si partimos de este mundo. Esa alma el Señor vino a salvar. Para que no suframos una condenación eterna, sino que podamos estar con Él una vida eterna. Aleluya, gracias Señor. Yo no sé cuánto le pueden escribir allí. Gracias Señor, no me lo merecía, gracias. No es locura, es justificación. No es locura, es perdón. No es locura, es redención. No es locura, es salvación. No es locura, es vida eterna. No es locura, amados hermanos. Es un amor que nosotros no podemos comprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que aquel que cree no se pierda. Para aquel que dice, no, eso es para mi salvación. Para aquel que entiende que la palabra de la cruz no es una locura, es mi salvación. Aquel que cree no se va a perder. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor. Entonces, esa redención de vida debe de producir en nosotros un nuevo ser, un nuevo hombre, en la semejanza del Hijo. No es que vaya a haber una transformación de un día para otro, pero la obra que empezó el Señor en cada uno de nosotros, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Porque estamos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, como lo dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero tenemos que saber, amados hermanos, que debemos de mantenernos en la semejanza de su muerte. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que cada día debemos de llevar nuestra cruz. ¿Y qué quiere decir llevar nuestra cruz? Quiere decir lo que hizo el Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios demanda de nosotros obediencia. Obediencia. Para que juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, por cuanto fuimos plantados juntamente con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre, el hombre que estaba enfermo, el hombre que estaba vicioso, el hombre que estaba muerto, el hombre que cargaría en sí todos los pecados por haber,
sobre sí ese hombre está crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, dice el versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí es que viene a ser locura para los que se pierden. Y empiezan a decirte, ¿no? No es que tú te crees más santo que yo, tú te crees mejor que yo. Yo no me creo, nadie se cree mejor que nadie. Simplemente estamos siguiendo la pisada de nuestro maestro. No tratando de competir con nadie, sino sujetando nuestra vida en obediencia en aquel que pagó un precio alto para rescatarla. Parece locura, pero no es locura. Es un amor que se ha derramado en una cruz. Porque el versículo 7, porque el que ha muerto, quiere decir muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces lo que debemos de entender en este hermoso día que el Señor nos regaló, que después de haber sido rescatado, habiendo entendido el poder de la cruz de Cristo, ya no podemos seguir viviendo de la manera vana en la cual vivíamos antes, sino que tenemos que caminar en el nuevo ser, en el nuevo hombre que ha sido creado dentro de nosotros según Dios. Por lo tanto, lo que vivimos ahora lo vivimos para Dios, no para ser mejor que las demás personas, sino que es una vida sujetada en obediencia a aquel que nos llamó a su gloria, que nos llamó a su excelencia, que nos redimió por medio de un sacrificio en una cruz. Así también vosotros, dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la forma en que debemos de considerar nuestras vidas ahora, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso no es algo de que nosotros debemos de pensar más de lo que debemos pensar de nosotros mismos, sino que tenemos que pensar de nosotros con cordura, aún viendo a los demás como superior a nosotros mismos. Porque así lo manifestó Cristo. Así como lo podemos ver en el libro de Filipenses, nos invita a tener ese sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es esa obediencia que habla ahí la palabra de Dios? Si a nosotros, aún muchos de nosotros estando en los caminos del Señor, se nos hace difícil servir a los demás. Se nos hace difícil bajarnos de nuestro pedestal.
Se nos hace difícil humillarnos. Pero dice la palabra que ese sentir que hubo en Cristo Jesús debe estar en nosotros, el cual siendo en forma de Dios, el cual se manifestó en esta vida con la misma esencia de Dios. ¿Cuál esencia? El amor del Padre para enviar a su unigénito, el amor del Hijo para aceptar la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? No para una exhibición de un hombre muerto en una cruz, sino para la salvación de unos hombres caídos, de unas ovejas descarriadas, de unos hombres que estaban sin Dios y sin esperanza en este mundo, y se ha manifestado a nuestras vidas para salvación. En la cruz hubo un ejemplo que vemos ahora en el mundo. Cristo, cuando fue crucificado con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y acontece en esa imagen lo que ahora acontece en el mundo. Uno de los ladrones lo veía como una locura y el otro ladrón lo veía su oportunidad de salvarse. Y el que lo veía como una oportunidad de salvación, pues se salvó. Y el que menospreciaba y que lo veía como una locura, de cierto se condenó. Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo: hay una oportunidad de salvación para aquel que está escuchando en esta mañana. No lo llames locura a la cruz, llámalo salvación de mi alma y crea al Señor. Entonces tendrás herencia en el reino de los cielos. Y toma tu cruz. Toma tu cruz. Sé obediente a esa nueva vida que el Señor te quiera dar. Esa nueva vida que el Señor te regaló en esta cruz. Sé obediente, vive esa vida, vive el nuevo hombre que es según Cristo. Aleluya. Para eso, amados hermanos, hay que cargar la cruz. Hay que tomar su cruz. Hay que ser obediente. Tomar su cruz significa: yo le debo obediencia a un sacrificio tan grande que hizo el Señor para mi salvación. Dice Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno de mí. Quiere decir, el que no sigue mis pisadas, el que no pasa por el camino en el cual yo pasé, el que no es obediente como lo fui a mi Padre, no es digno de mí. Pero los que sabemos que es poder de Dios, hemos tomado una determinación con nuestras vidas. ¿Y cuál es esa determinación? Pues crucificar el viejo hombre, crucificar la carne. Y el libro de Gálatas lo expresa de esa manera en el capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y de dónde vienen las pasiones y los deseos? Pues de la carne. Por eso que hay que crucificar la carne, para que ya no haya pasiones y deseos en ella. Y de manera que vivamos en el Espíritu. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero nadie puede vivir por el Espíritu si no primero crucifica la carne. Nadie. Hay que crucificar el viejo hombre, hay que crucificar la carne y vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu, amados hermanos? Es como lo leemos ahí en el libro de Romanos capítulo 6, como lo leemos ahorita, que dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues amados, hay que crucificar la carne.
y dejar de considerar que la palabra de la cruz es una locura. Y entender que la palabra de la cruz es para mi salvación y para mi vida eterna, para mi herencia en los santos. Romanos 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio. Cuando crucificamos la carne y vivimos por el Espíritu, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que sigamos sus pisadas, si es que tomamos nuestra cruz, si es que somos obedientes, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De que vamos a tener aflicción, vamos a tener aflicción, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Gracias, Señor, por esa oportunidad de vida. Gracias, Señor, por esa oportunidad de ser redimido por la cruz tuya, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser un nuevo hombre en ti y vivir en ti. Porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de saber lo que es la cruz y poder crucificar nuestra carne con sus hechos, dándole muerte al pecado, dándole muerte a las enfermedades, dándole muerte a los dolores, dándole muerte a la misma muerte. Aleluya. Porque el postrer enemigo que ha de ser vencido es la muerte. Y voy a cerrar con esto, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, aunque me vean andando en el mundo, en la carne, en el cuerpo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya vive la obediencia, porque más vive Cristo, aquel que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el que vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó con locura. El cual me amó con una locura tan grande que se entregó en una cruz. El cual me amó con una locura tan grande que sufrió una contradicción en su cuerpo. Fue maltratado, fue lacerado, fue abatido. ¿Qué locura es esta, Señor? Es la locura de un amor tan grande que no nos permitía de ninguna manera ser condenado. Por lo tanto, nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. El cual nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. ¿Te parece locura? A mí también, antes de entender que podía existir un amor tan grande, lo veía como una locura. Y también yo lo desechaba. Pero cuando el Señor me permitió entender que su amor era más grande que todas las cosas, superaba todas las cosas, los entendimientos del hombre lo superaba. Y que Él podía dar su vida y volverla a tomar. Por cuanto me amo. Por cuanto te amo. Y no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Amados, ¿todavía crees que la cruz es locura?
todavía cree que la palabra, la predicación de la cruz es una locura. Si todavía cree que es una locura, está perdiendo la oportunidad más grande que el Señor pudo dar a la humanidad, de poder nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No lo tome locura, tómalo como salvación. No lo tome como locura, tómalo como una oportunidad de una nueva vida. No lo tome como locura, tómalo como un amor incomparable, un amor que no se puede medir, que se derramó en una cruz para salvar tu alma, para salvar mi alma. Y abrazamos esa oportunidad para poder entender y experimentar la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas y ver cómo Dios cura esa enfermedad que es el pecado y los dolores que pudiéramos sufrir a causa de ella, y aún la muerte y la condenación que pudiéramos sufrir a causa de ellos. Amados, gracias por habernos sintonizado. Como siempre lo deseo, que la paz, la gracia y la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos. Amén y amén.